Saludos, amados hermanos, que Yahweh les bendiga. En esta ocasión estudiaremos en Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Pasaje bíblico: el pecado que mora en mí. Voy a ponerlo en la pantalla para que todos puedan ver. Lo estamos leyendo en la versión israelita nazarena. Leemos la palabra como siempre bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Amén. Leemos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la ley, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá, o como dice la Reina Valera, si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí vemos como el apóstol Pablo se hace esa autopregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? ¿Y por qué recalco esto, amados hermanos? Porque hoy en día hay muchos creyentes que piensan que es malo cuando uno obedece, como el Shabbat o la comida sana o cualquier otro mandamiento que lo mande la Torá, Yahweh. Entonces ellos dicen que es malo, que uno está bajo maldición si uno se pone a obedecer. Cosa que aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente que la ley es pecado. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Al contrario, si no fuera por la ley, como dice el apóstol Pablo, nosotros no supiéramos que es pecado. Nosotros sabemos que es pecado codiciar, porque la ley dice, la Torá dice, no codiciarás. Entonces, aquí el primer punto que vemos es ¿para qué es la ley? Como el objetivo de la ley o la función de la ley, mejor dicho. ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley, de la Torá, lo que muchos creyentes llaman ley, es mostrarnos el pecado. ¿Tú cómo? La ley dice no codiciarás, no matarás, no adulterarás, no transgredirás el Shabbat, no te dará imágenes. Entonces nosotros sabemos que todo eso es pecado porque la ley lo dice. Si la ley no dice algo, por más que las religiones digan que es pecado, no es pecado. Porque lo que es pecado es lo que la palabra prohíbe. Seguimos. Pero el pecado que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí vemos, como dice Pablo, hablando del pecado que hay en él, que si no fuera por la ley, el pecado estuviera muerto. Entonces, como hoy en día sabemos que hay pecadores y que somos pecadores, ¿por qué? Porque hay ley. Si fueran como algunos creyentes dicen que ya hoy en día no hay ley, que la ley fue abolida, como ellos dicen en la cruz, ya no hubiera ley, entonces ya el pecado estaría muerto. El pecado no estaría vivo si no fuera por la ley, sin la ley. Entonces, si ya, como dice ellos, no hay ley, entonces ya no tenemos que predicar porque no hay pecado.
Porque aquí vemos que como que el pecado es pecado cuando hay una ley que dice, pero sin la ley el pecado está muerto. Entonces seguimos. Así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo, pero vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Aquí estaba hablando Pablo que cuando él estaba así, cuando él no tenía ley, estaba vivo, cuando él no sabía de la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y él murió. Entonces aquí vemos de nuevo como él hace el énfasis de que el pecado, si hay pecado, es porque hay una ley. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Entonces seguimos. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó muerte. Porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Aquí vemos claramente que los mandamientos son ¿qué? Para vida, pero a Pablo es recitando a nosotros nos resultó ¿en qué? En muerte. ¿Por qué los mandamientos, siendo para vida, a nosotros nos resultan en muerte? Porque nosotros a diario fallamos, transgredimos algún mandamiento. Por eso es que nos resultan en muerte, siendo para vida. Escuchen, siendo para vida. Entonces, el pecado como morir y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. Ya se lo leí. Seguimos. Porque en el versículo 11, porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí, por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Aquí vemos como Pablo refiriéndose. ¿Por qué Pablo murió? Como un ejemplo, estaba muerto, como simbólicamente estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque andaba en pecado. El pecado a él lo engañó. Como un ejemplo, si la ley dice no adulterarás y uno anda adulterando, ya uno está muerto. Entonces ahí el pecado engaña a uno, la ley que era para vida, entonces le resulta a uno muerte. Pero ojo, que no fue la ley que lo mató, fue el pecado. Entonces, que la ley no es para matarnos, la ley es para instruirnos a la vida, para llevarnos, guiarnos hacia el camino de la vida. Entonces, seguimos. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Mire qué referencia nos da Pablo. Que la ley es que santa. Él no está diciendo, ¿por qué recalco esto? Porque él no está diciendo era. No. Él dice la ley es presente, santa. Y el mandamiento es justo, es santo, justo y bueno. Ahí vemos también que cuando él se refiere a los mandamientos, se está refiriendo en es presente, santo, justo y bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Acaso el fallo estuvo en la ley de Yahweh o estuvo en mí? La ley de Yahweh, como dice el salmista, la ley de Yahweh es perfecta. Nosotros somos los imperfectos que fallamos a diario. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros, por la inclinación hacia el mal que tenemos. Entonces seguimos. Entonces, eso que es bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera. Entonces aquí se hace otra pregunta retórica. Entonces, eso que llegó a ser, eso que es bueno, llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera.
Entonces, ¿por qué vuelvo y recalco esto? Para los creyentes que dicen que si uno se sujeta a la ley de Yahweh, que si uno obedece a la ley de Yahweh, los mandamientos de Yahweh, que uno está muerto, que uno de que ya está perdido, que se ha extraviado. No, aquí el apóstol Pablo se la pregunta, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? Se responde, de ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producir la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado. El pecado aprovecha algo que es bueno para producirnos la muerte. ¿Cómo algo que es bueno? La ley es buena, dice Pablo, santa, justa. Entonces ahí viene el pecado, como la serpiente cuando engañó a Eva. Yahweh le dio un mandamiento, no coma del fruto, de ese fruto, porque si come de él, ciertamente morirás. Entonces eso era un mandamiento bueno. Porque era bueno ese mandamiento, porque Yahweh le estaba aclarando, le estaba dando un mandamiento que si ellos lo obedecían, ese mandamiento, ellos iban a preservar la vida. Pero vino la serpiente y le dijo, no, si ustedes comen de eso, ustedes no morirán, sino que serán igual que él. Entonces ahí vino Eva, se dejó seducir por la serpiente, que le dijo, no, no morirás, algo. Y comió. Entonces, ¿qué le produjo eso? La muerte. Eso es lo mismo que estamos viendo aquí, lo que está explicando el apóstol Pablo. También hoy en día vemos lo que con cuestión al Shabbat, a las comidas limpias, a la comida inmunda. Yahweh dice que el que transgreda el Shabbat es un pecado de muerte, será cortado del pueblo de Yahweh. Entonces, la religión hoy dice, no guardes el sábado, tú no te vas a morir, eso no es nada. Entonces, aquí estamos cayendo de nuevo en el mismo engaño de la serpiente. Yahweh dice, si transgreden el Shabbat, van a morir. La religión dice, no guarden el Shabbat, que ustedes no van a morir. Entonces vemos también, Yahweh dice, no coman cerdo, no coman pescado sin escama y sin aleta, no coman reptiles, ninguna ave carroñera. Entonces, dice claramente que no comamos cerdo porque debemos ser santos, porque es santo. Y dice la religión, no, cómetelo, no te va a pasar nada. El mismo cuento de siempre. El pecado usando las buenas instrucciones que nos da Yahweh para vida, para producirnos la muerte. El pecado la utiliza, las buenas instrucciones para producirnos la muerte. También hoy en día pensamos que ya estamos salvos solamente porque no tomamos y no vamos a bares o a discotecas, pero nos pasamos el resto chismeando, somos egoístas porque queremos todo para nosotros, no pensamos en los demás, solamente pensamos en nosotros. Somos ávaros porque nada más pensamos en hacer dinero y cómo conseguir dinero. Siempre queremos dinero, teniendo dinero. Vivimos tirando puya para conseguir más. Siempre queremos más y más. Y nunca pensamos en que no tiene nada. Entonces ahí vemos de nuevo lo que Yahweh dijo. No a la avaricia. Ayuden, amen al prójimo. Sustenten a la viuda, al huérfano, al extranjero. Entonces ahí vemos como la gente se dejan influenciar de que nada más malo es matar, y usted anda por ahí de borracho y no ir a bar.
y Abar. Eso es parte de ello, pero también tenemos que seguir como tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Entonces seguimos. Porque sabemos que la Torá es espiritual. Sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Aquí vemos, como el apóstol Pablo dice, que la ley es ¿qué? Espiritual, la Torá, lo que muchos creyentes llaman ley, es que espiritual. Pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Por eso es, amados hermanos, que hoy en día nosotros nadie se puede justificar por las obras. Nadie. Porque por más buena obra que usted haga, uno siempre falla en algo. En algo falla. Siempre vivimos metiendo la pata. Por eso es que no nos justificamos por las obras, sino por la gracia. Somos salvos por un favor de Yahweh, no porque nosotros lo merezcamos. Como dice las escrituras, no hay un solo justo que haga el bien sin pecar. Todos somos pecadores. Por eso es que tenemos que vivir esforzándonos cada día para llegar a la estatura del varón perfecto, de nuestro maestro Yahushua. Tenemos que vivir esforzándonos cada día para enmendar nuestros errores y poner un granito de arena cada día en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Reconocer en lo que estamos mal. No pensar, no hacernos santurrones, porque santurrones, como lo pinta la religión, de que ya yo hoy soy religioso y ya yo no peco. No, eso es mentira, amados hermanos. Somos todos pecadores, todos estamos en sujeción del pecado. Entonces seguimos. No me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Aquí vemos como Pablo está explicando que no se explica su conducta, porque lo que él no quiere hacer, ¿qué es lo que él no quiere hacer? Cometer errores, pecar. Eso es lo que hace. Entonces, si dice, si no, que lo que aborrezco, eso hago. Entonces ahora dice que si lo que él no quiere hacer, eso es lo que hace, entonces él está de acuerdo que la ley de Yahweh es buena. ¿Por qué? Porque él quiere hacer la ley de Yahweh, pero la, como, como su estado humano no le permite llevarla completamente como es debido, porque siempre comete uno u otro error. Así nos pasa a todos, amados hermanos. Entonces seguimos. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente. Entonces, en nosotros, en nuestra naturaleza carnal, el bien no es permanente. Por eso es que tenemos la lucha diaria con las tentaciones, con las codicias. Tenemos lucha con malos pensamientos que se nos vienen a la mente. Por eso es que tenemos que vivir negándonos a nosotros mismos cada día, porque la mente de nosotros nada más maquina cosas perversas. El estado carnal de nosotros nada más quiere hacer cosas malas, contrario a lo que manda Yahweh. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo.
Entonces, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. Entonces, hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. No hago el bien que quiero hacer. En cambio, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Así, cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. En mi ser interior me deleito en la ley de Yahweh. En mi ser interior me deleito en la ley, en la Torá de Yahweh. Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Gracias a Elohim, que cuento con Yahushua el Mashiach, nuestro maestro. Así que yo mismo, con la mente, le sirvo a la ley de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Amén. En resumen, amados hermanos, aquí vemos como el apóstol Pablo está diciendo que se deleita, que la ley de Yahweh es justa, es buena. Entonces, desgraciado de mí, dice él, porque él quiere hacer el bien, pero se da cuenta de que en él hay un principio que lo lleva hacia el mal, que hace cosas malas sin querer. Por eso es que muchas veces sin querer en el momento ofendemos, sin querer en el momento cometemos errores o dañamos a alguien. ¿Por qué? Por ese principio de mal que hay en nosotros, ese principio del pecado que hay en nosotros. Entonces, dice Pablo, gracias le doy a Elohim, gracias a Elohim, que cuento con Yahushua el Mesías, nuestro maestro. ¿Debe? Gracias. ¿Por qué gracias? A Elohim, a Dios, como lo conocen. Porque Yahweh ha mandado a su Hijo para el perdón de nuestro pecado. Ha mandado a su Hijo para ponerle un ejemplo a nosotros, que nosotros tenemos que sacrificar nuestro yo, tenemos que sacrificar nuestro ego, tenemos que buscar la santidad cada día. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, vamos a vivir cayendo y cayendo y cayendo una y otra vez. No es lo mismo caer por nuestra naturaleza humana, por nuestro defecto, como nuestra incapacidad humana, que caer por el gusto, como mucha gente hace. Como vemos que Pablo lucha por hacer el bien, lucha por hacer el bien, pero se encuentra que comete pecado. Aunque lucha por hacer el bien, falla. Entonces, nosotros, amados hermanos, no nos debemos desilusionar, no nos debemos sentir indignos cuando alguna vez se nos va algo, cometemos algún error, alguna vez metemos la pata, como decimos en Dominicana. No nos debemos desilusionar, debemos seguir para adelante, debemos confiar en Yahweh y pedirle a Yahweh que nos ayude a perfeccionar nuestro carácter, a madurar espiritualmente, deleitarnos en la ley de Yahweh, como dice Pablo. ¿Por qué no debemos deleitar en la ley de Yahweh? Porque si nos deleitamos en la ley de Yahweh, si la tenemos presente,
Eso nos ayudará a nosotros, cuando nosotros andemos por ahí, que se nos pase algo mal por la mente, nosotros vamos a decir, no, el mandamiento dice que yo no debo codiciar, el mandamiento dice que yo no debo robar, el mandamiento dice que yo no debo matar, o yo no debo odiar. Entonces, por eso debemos deleitarnos en la ley de Yahweh. El mandamiento dice que yo debo amar al prójimo, por eso yo no debo odiar al prójimo. Hermanos, demos gracias a Yahweh por Yahushua, por esa tremenda oportunidad que Yahweh nos ha dado. Una mejor oportunidad de ahí para ser salvo no nos lo va a ofrecer nadie. El único medio que tenemos para ser salvo es nuestro Maestro Yahushua. A través de él llegaremos a la salvación, porque por nuestra propia cuenta nosotros no podremos. No podremos porque somos seres humanos imperfectos, pecadores. Entonces, amados hermanos, busquemos a Yahweh mediante su Hijo amado. Que Yahweh le bendiga, amados hermanos, y que la paz de Yahweh esté con todos ustedes y con sus familiares. En el nombre de nuestro Maestro Yahushua. Amén.